Bien, ante todo, buenas noches. Buenas noches con cada uno de ustedes, estimados participantes. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Bien, nuevamente reiterarles el saludo de la noche a cada uno de ustedes, agradecerles al grupo SICPRO por la oportunidad, por estar presente el día de hoy con cada uno de ustedes para poder ver un tema muy interesante. Primeramente, presentarme, soy la licenciada Gina Pinco Bermudo, trabajadora social, como cada uno de ustedes, estimadas, estimados colegas, magíster en gerencia social. El tema del día de hoy es muy importante. Yo considero que cada uno de ustedes ha visto inclusive en, en mayor, en mayor proporción, ¿no? Sobre lo que son la evaluación, sobre lo que son la atención de casos sociales en diversas instituciones en las cuales me imagino que vienen laborando, entendiendo que cada una de las instituciones son diversas, ¿no? Y sabemos también que la función, el rol que realiza el trabajador social es múltiple, es multidisciplinario, ¿no? Y abarca en realidad en varias instituciones en las cuales nosotros y nosotras podemos intervenir de diferente manera. Entonces, en cada una de esas instituciones vamos a ir viendo diferentes situaciones, problemáticas, a las cuales vamos a denominar casos. Bien, entonces, antes de dar inicio, me gustaría conocerlos un poco más. ¿Qué casos hemos llevado? ¿Cuál es el caso que se nos ha de repente complicado en cuanto a la solución o resolución de ese problema? Mientras voy compartiendo el material, me gustaría leer, los estimadas, estimados participantes, ¿sí? ¿Qué casos hemos podido ver y en qué institución? ¿No? Porque como les decía, cada una de las instituciones son diferentes, no son diversas y en cada una de ellas vamos a poder ubicar diferentes problemáticas, diferentes temáticas a las cuales vamos a denominar casos, ¿no? Casos sociales. Entonces, los leo, estimadas participantes, estimados participantes. ¿De qué manera hemos podido resolver esos casos o lo hacemos en el transcurso mm, del tema, del desarrollo del tema? ¿Sí? Mejor, ¿verdad? Entonces lo vamos a realizar en el transcurso del desarrollo del tema. Bien, a los organizadores, por favor, permitirme compartir el material. Mientras compartimos el material, ¿qué entendemos por casos sociales? ¿Qué son casos sociales? ¿Sí? ¿Qué son casos sociales, estimados participantes? A los organizadores, por favor, permítanme compartir el material. Ok, gracias. ¿Qué son casos sociales, estimados participantes? ¿Cómo hemos podido resolver algún caso social que se nos ha presentado dentro de nuestra institución? Vamos a iniciar por historia, ¿sí? Mencionando que en el siglo XIX, cuando surge el trabajo social con casos, surge, ¿no? Como un intento de superar las medidas paliativas existentes de las incipientes ciudades industriales, unida a la filosofía utilitarista imperante, la ideología de laissez-faire, consolidación de una nueva forma de intervención social, el cual ha sido representada por el trabajo de organizaciones como la COS. ¿Y qué es la COS? Es el Charity. Entonces, la COS
Entonces, la COS introduce el sistema de ayuda sistémica y profesional. Entonces, el trabajo social con casos como tal, podemos mencionar que surge ya en el siglo XIX con la finalidad de dar esas soluciones de repente un tanto paliativas que existían hasta ese momento. Entonces, la complejidad de evento hizo, ¿no?, que surja el desarrollo profesional del trabajo social con casos. Entonces, dentro de ello, como figura representativa, se destaca a Mary Richmond, quien constató en 1904 la relevancia de la formación científica y la aplicación de un método por parte del profesional en la atención social. Entonces, en los albores del siglo XXI, la línea metodológica del trabajo social con casos en los países desarrollados ha superado los arcaicos conceptos de beneficencia, de filantropía o de caridad, e incluso ha superado esos conceptos de ayuda sistémica, consolidándose como apoyo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Desde la intervención de Mary Richmond hasta el momento, todavía la intervención de los trabajadores sociales con casos se veían más como un tema, como se decía, no paliativa, es decir, que trabajaba de manera superficial para el tema de beneficencia, para las caridades que se realizaban, es decir, que solucionaban momentáneamente alguna problemática que podría surgir en ese momento. Sin embargo, a partir de la intervención de Mary Richmond, mencionan que el trabajo social de casos ya surge como un apoyo profesional, más no benéfica o filantrópica o incluso de ayuda, ¿no? Ya surge como algo mucho más complejo, mucho más completo, que va a dar solución a una determinada problemática. Entonces, al igual que otras ciencias sociales, el trabajo social y concretamente la intervención con casos aplica ese método científico dentro de una metodología analítica, mostrándose así como una disciplina científica, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros como trabajadores sociales con casos nos obliga al entendimiento de los principios, los valores y también, por supuesto, las técnicas necesarias para resolver un caso. Asimismo, nos obliga al entendimiento del procedimiento metodológico de nuestra actividad profesional, por lo cual es importante la fase de intervención, el cual va a estar constituida tanto por la teoría como por la práctica. Entonces, ambas partes deberán ser insertadas dentro de los contenidos de formación de las diferentes escuelas de trabajo social. Entonces, por historia, podemos definir que el trabajo social de casos surge con la finalidad de poder resolver momentáneamente de manera paliativa algunas circunstancias, algunas situaciones persistentes o existentes en ese momento, y posterior a ello podemos ver la intervención de Mary Richmond, quien gracias a su marco teórico, ¿no? Ya se ve al trabajo social de casos como una intervención más profesional. Y a partir de ello, también como surge el trabajador social o el trabajo social de casos de manera profesional, eso o ello nos obliga a nosotros como profesionales del trabajo social eh, entender más la parte teórica, ¿no? Guiarnos más con la parte metódica, con instrumentos, metodologías de repente, y todo ello aunado a los principios, valores y a la ética que deberíamos tener como profesionales de las ciencias sociales y específicamente del trabajo social. Entonces, la intervención en el trabajo social con casos presenta unas peculiaridades que son importantes reseñar, entre ellas el carácter flexible y dinámico de la realidad que pretendemos explicar, pero si hablamos de cada caso individual, este va a ser único, va a ser exclusivo y por supuesto dinámico, ¿no? Único porque cada persona es diferente, exclusivo porque vamos a ceñirnos netamente a la persona, a la familia y a su entorno, y dinámico por lo mismo, ¿no? Que vamos a dinamizar con la familia y con el entorno en sí.
y por lo cual nuestro método como trabajadores sociales será metódico, flexible y recursivo. Además, deberá contar con el suficiente rigor científico capaz de permitir la actividad racional del profesional. ¿Para qué? Para la elaboración de su intervención, y este va a permitir intercalar los conocimientos y teorías con otras ciencias. Entonces, la intervención de cada caso individual se constituye como un proceso complejo de actuaciones interrelacionadas entre sí con diferentes etapas, perfectamente unidas dentro de la estructura general del proceso metodológico de la investigación científica. Aquí ya nos centramos en lo que es el trabajo social de casos, el cual lo vamos a hacer de manera científica, ¿no? Ahora vamos a citar a Bunge en Sierra y García Longoria, que menciona que toda investigación científica, es decir, la intervención del caso social individual, deberá seguir algunos pasos importantes, como cuál, la determinación del problema que vamos a estudiar, la recopilación de datos, que es muy importante. A partir de ello, la elaboración de las hipótesis para poder buscar las alternativas de solución frente al caso. Posterior a ello, el procedimiento para la corroboración de las hipótesis, es decir, que esas alternativas de solución que estamos proponiendo puedan servir para contrastar la hipótesis, para ver si lo que nosotros creemos es cierto o no es cierto. Y seguido a ello, lo que se le mencionaba, ¿no? El contraste con la realidad. La elaboración, y después de ello, ¿no? Después de haber corroborado las hipótesis y contrastado con la realidad, se prosigue a la elaboración de conclusiones y, por supuesto, la generalización de los resultados. Todos estas o estos pasos se pueden distribuir en dos fases importantes. Una fase de investigación diagnóstico y otra fase de intervención evaluación. Eso nos menciona García Longoria. ¿Qué quiere decir, estimados participantes? Que si bien es cierto, el trabajo social o los casos desde el trabajo social se deben resolver de manera científica siguiendo estos pasos que nos sugiere Bunge desde, desde este citado en Sierra y en García Longoria. Sí es cierto, ¿no? Podemos seguir estos pasos que va desde la problemática a estudiar hipótesis, contrastación de la hipótesis, con este contraste con la realidad, elaboración de conclusiones, sí, podemos seguir todos estos procedimientos, pero no es genérico, no es algo estable, ¿no? Por decirlo así. Es una sugerencia que realiza Bunge, incluso nos menciona que este procedimiento o estos pasos se debe realizar primera fase, que es investigación diagnóstico, y en la segunda fase, que es la intervención evaluación, que es ya la fase final de una atención de un determinado caso. Es, como les vuelvo a decir, son propuestas que nos mencionan estos autores, nuestro informe social de estos casos, ¿no? Y cada informe social va a tener una diferente estructura dependiendo de la institución y al caso, por supuesto. Si nos damos cuenta, por supuesto, en cada informe social va a tener de todas maneras, de manera general, eh, datos generales, como son el nombre de la persona, nacimiento, DNI, lugar de componente familiar. Yo pienso que esos son, de manera general, un informe que debe contener un informe, ¿no? Eh, a partir de ello, cada institución, si se trata de una institución educativa o de un sector de educación, ¿no? Investigar desde la familia, que, por ejemplo, qué nivel académico tiene, dónde, dónde trabaja, qué se dedica
diagnostica, todo ello, ¿no? Si el caso va a profundizar más en un familiar con alguna enfermedad degeneracional, ¿no? Entonces, de esa manera, un informe social tiene una diferente estructura con la finalidad de poder informar y dar a conocer lo que uno desea, dar a conocer. ¿Para qué? Para que sea de fácil esa y que lo podemos dividir de repente para un mejor entendimiento, para un mejor ordenamiento, pero va a depender mucho de cada. Entonces, para ya dar inicio a nuestra fase de comentarios, vamos a mencionar de manera general qué son los casos o trabajo social de casos, ¿no? Según Mary Castellanos, es el método del trabajo social que estudia individualmente y encauzar las condiciones positivas del sujeto y debilitar o eliminar las negativas como medio de lograr el mayor grado de ajuste y adaptación entre el individuo y su medio circundante. Es como el informe social, estimados y estimados participantes. ¿O ustedes qué creen, no? Por ejemplo, mientras recordaba el trabajo social de casos, claro, el trabajo social de casos es desde la historia o la atención grupal que puedan tener los trabajadores sociales según relación de un caso, ¿no? Entonces, yo creo que de manera complementaria, no, sin embargo, también hay otra premisa, de que son básicamente informes necesarios para poder dar a conocer una problemática, ¿no? Sin embargo, el estudio social de casos es atender el caso y darle resolución y darle una solución eh, más psicológica, más académica, ¿no? Y directa a la persona usuaria. Por ello, Mary Castellanos nos menciona que el trabajo social de casos es un método, ¿no? Que utilizamos para estudiar individualmente a una persona, ¿no? Descubrir esa problemática que pueda acogerlo o acarrearlo, ¿no? Y de esta manera interpretar, descubrir las raíces de la problemática y poder encauzar, es decir, poder generar de repente soluciones o alternativas de solución que generen condiciones positivas del sujeto y poder eliminarlas, las negativas, ¿no? Entonces, la tensión, resolución. Muy bien. Entonces, tenemos un comentario, nos dice trabajadora social de la defensa y el abogado decide cuándo utiliza nuestros informes. Sí, excelente, colega. Sí, generalmente nuestros informes sociales son realizados con la finalidad de poder tener un medio probatorio o un medio para conocimiento de la familia, ¿no? Del entorno familiar
y todo lo que pueda víctima de algún caso que podemos llevar. Y el abogado decide si lo puede utilizar como medio probatorio frente a la defensa del caso, por ejemplo, o tal vez lo vamos a tener en la institución, el informe social, con la finalidad de poder tener la historia familiar, la historia social de nuestra o nuestro usuario. Sin embargo, nuestros informes sociales son muy importantes, ¿no? Hoy por hoy, Hoy por hoy, el informe del trabajador social se utiliza, como les mencionaba, como medios probatorios frente a la resolución de un caso. Bien, continuando, Gordon Hamilton nos menciona que el trabajo social de casos se dedica al descubrimiento de recursos en el ambiente inmediato y a la búsqueda de aquellas capacidades individuales que puedan ofrecer una vida confortable y llena de satisfacciones desde los puntos de vista económico y personal. Es el único método que en realidad permite conocer mejor a las personas y es la única o mejor forma de lograr mayor éxito al aplicar un tratamiento social correctivo basado en el conocimiento psicosocial del individuo y las posibilidades de su ambiente. Entonces, Gordon Hamilton nos complementa y yo creo que, que es un concepto muy completo sobre lo que es trabajo social de casos, ¿no? Porque nos habla desde el descubrimiento de recursos o del ambiente inmediato, es decir, de la problemática que pueda existir. Posterior a ello, nos menciona que a partir de eso vamos a realizar la búsqueda de aquellas capacidades individuales que puedan ofrecer una solución a la persona, ¿no? Que va a generar satisfacciones, que va a generar eh, condiciones positivas de mejora a esa persona. Y según Gordon Hamilton, el trabajo social de casos o la atención de casos desde el trabajo social es la mejor forma de poder conocer a la persona, de poder obtener éxito en la resolución de un caso, ¿no? ¿Basado en qué? En el conocimiento psicosocial del individuo y las posibilidades que pueda tener en su ambiente, es decir, las condiciones protectoras, situaciones protectoras que pueda tener el individuo, ¿no? Y también identificando las condiciones de riesgo, por supuesto. Eso es lo que nos menciona Gordon Hamilton. Por otro lado, Mary Richmond nos menciona que el trabajo social de casos es la serie de procesos que desarrollan la personalidad de cada individuo a través de ajustes efectuados conscientemente y realizados en las relaciones sociales de los hombres con el medio en el que vive. Y de manera complementaria a ello, nos menciona que se basa en unos procesos que desarrollan la personalidad por medio de la adaptación conscientemente efectuada de individuo a individuo entre los hombres y su entorno social. A raíz de esta definición, conviene repasar los procesos y métodos utilizados en muchos tratamientos sociales. Entonces, cada uno de estos autores coincide en que la atención de casos desde el trabajo social es el conocimiento más extenso hacia una persona, ¿no? Es el único método, según Gordon Hamilton, en el que podamos conocer a la persona, su problemática, y a partir de ello poder generar alternativas de solución, muchas veces desde su propia perspectiva de la persona usuaria, con la finalidad de que de poder generar mejores condiciones y por lo tanto mejorar su condición de vida, ¿no? Basado, por supuesto, en un conocimiento psicosocial del individuo. Bien, entonces podemos mencionar que este trabajo que se realiza, que es la atención de casos, es el trabajo social, encuentra como pionera a Mary Richmond, que es quien realiza diferentes publicaciones para lo que hoy conocemos como trabajo social, como tal, ¿no? Entonces, este fue el método con el que se inició el trabajo social y el primero en ser sistematizado. Es un método de ayuda, así como nuestros informes sociales, en la comprensión del usuario y de sus dificultades, en la utilización de instrumentos, técnicas que intentan ayudar a las personas a que se ayuden. Su aparición coincide con la tecnificación de la beneficencia
y se elaboró partiendo del modelo clínico de intervención en medicina. Entonces, tiene su origen en las teorías de individualización de la cosa. Ya lo habíamos mencionado también ello. Bien, entonces, estimados participantes, ahora me gustaría comentarios por parte de ustedes. No hemos hablado en general de lo que son la atención de casos desde el trabajo social o como se conoce desde años anteriores el trabajo social de casos. Como podemos darnos cuenta anteriormente, la resolución de casos era más empírica, ¿no? Incluso podemos ver en el Google algunas ejemplificaciones, algunos ejemplos que realizan la misma Mary Richmond, ¿no? Que realiza su intervención de casos de manera descriptiva, ¿no? Y esa descripción de casos lo hace a través del uso de algunas técnicas, algunos instrumentos que nosotros muy bien conocemos, como son, ¿cuáles podrían ser, estimados participantes? ¿Qué técnicas podemos utilizar para la resolución de casos? Entendiendo que ya Bunge nos propone, ¿no? Pasos para la atención, pero esos pasos para la atención, ¿cómo lo podemos lograr? Por ejemplo, la identificación de la problemática, ¿a partir de qué método, a partir de qué técnica lo podemos hacer? ¿O cómo lo han venido realizando ustedes la atención de casos? ¿Los leo o los escucho, por favor? ¿Sí? ¿Cómo lo hemos venido realizando la atención de casos, estimados participantes? ¿En qué instituciones hemos o nos encontramos laborando y cómo resolvemos un caso? ¿O a qué llamamos caso? ¿Qué es un caso para nosotras, nosotros? ¿O no hemos resuelto algún caso? Bien, entonces la resolución de casos sociales lo podemos realizar, como ya se había mencionado, siguiendo esos pasos, pero esos pasos, por ejemplo, em, para la identificación de problemas se puede hacer a través Buenas, del... Sí, pues, hola, buenas noches. buenas noches, estimada colega. Eh, Hola, yo trabajo en el área, siempre hago por medio, pues mi instrumento, por medio de una entrevista. Siempre pues lo hago. Le pregunto a la persona y por medio de eso me doy cuenta todo lo que está pasando y también observando todo lo alrededor y qué es lo que está pasando en dicho hogar. Ujú, excelente, Igualmente excelente. por el diario de campo que uno Ujú. hace. No sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Sí, excelente, estimada colega. Como les había mencionado, no existe un método riguroso para poder resolver o atender un caso, ¿no? Cada una de las instituciones maneja un protocolo, maneja una estructura de atención. Sin embargo, los métodos, los instrumentos que vamos a utilizar, por supuesto, son muy conocidos por nosotras y nosotros, ¿no? Como son eh, el uso de entrevistas, el uso de encuestas si fuera necesario, la bitácora de campo, que es fundamental para poder describir algunas situaciones que no contempla nuestro instrumento de entrevista. Por otro lado, de manera complementaria, realizar las visitas domiciliarias y de repente sentimos, ¿no? Que nos falta alguna información relevante para resolver ese caso o sentimos que la persona usuaria no nos está brindando la información necesaria para resolver el caso. Entonces, hay diferentes procedimientos, que esos procedimientos, como bien lo menciona el autor, no es
no es encuadrada, no es que, por ejemplo, no, yo tengo la problemática, luego el proceso y luego sigo esto, no. Yo puedo tener la problemática y después me va a faltar de repente la estructura, ¿no? Y me voy a saltar a la resolución, pero eso no va a coincidir, entonces tengo que volver a la estructura y eso lo voy a hacer, por ejemplo, a través de otra visita, o perdón, de otra entrevista a otro familiar, o tal vez puedo hacerlo a través de una visita domiciliaria y de esa manera poder complementar mi caso y poder realizar mi informe correspondiente, ¿no? Pero como les mencionaba, cada una de nosotras, cada uno de nosotros manejamos un diferente metodología para poder resolverlos, ¿no? Y también de manera complementaria va a depender mucho de la institución en la cual nos encontremos, ¿no? Ya sea en los centros de emergencia mujer, en las universidades, en los hospitales, ¿no? Son diferentes formas de atención, diferentes objetivos que también tenemos que cumplir en cada institución. Entonces, si nosotros atendemos el caso, le damos el procedimiento necesario, la atención debida al usuario y la resolución al problema, ya estamos haciendo mucho, ¿no? Frente a ello. Bien, entonces agradecerle. Sí, buenas noches. Quería intervenir. Mi nombre es Lina Moncada, soy trabajadora social en el Hospital Rebagliati. Creo que lo importante también, uno de los instrumentos más importantes que utilizamos es, el primer paso es la evaluación social. Creo que la ficha social es importante para determinar factores protectores y factores de riesgo de un Así caso. Por Ujú. ejemplo, tengo un caso, dos adultos mayores de 82 años, se hospitaliza por emergencia, la paciente tiene un cáncer de páncreas y vive con un adulto mayor de 89 años que tiene hipoacusia, es decir, no escucha bien. Entonces los dos viven solos, tienen una muy buena casa, pero tienen un hijo único que vive en el extranjero que los ayude económicamente. Entonces, ante eso, la evaluación del señor lo entrevisté, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, lo primero es movilizar las redes sociales. Creo que el manejo de redes es importante en todos nuestros casos que se nos presente. El señor era una persona adulta mayor, pero que sí estaba muy asequible a todo, pero tenía la limitación que tenía la hipoacusia. Y también utilizo yo mucho el genograma y el mapa de redes. Creo que eso es muy importante para nosotros poder ver qué otras personas nos pueden ayudar en el caso, ¿no? Contacté a un familiar, la hermana del señor, y al final, a la hora del alta, dónde iba a ir nuestra paciente al alta, ¿no? Obviamente tenía la casa, pero las condiciones de el apoyo en casa era el problema porque era una señora que iba a necesitar, era muy frágil, es muy frágil. Entonces se contactó, habían conseguido una casa de reposo donde le iban a dar todas las condiciones de la señora para que la puedan cuidar en el tema médico, se contactó con Padomi. Entonces creo que lo básico es, primero, una evaluación sociofamiliar donde Ujú. vamos a utilizar nuestra ficha social, básico. Segundo es movilizar redes, ¿no? El método de redes es muy importante de la comunidad, amicales, familiares, eh, y las coordinaciones que podamos hacer. También lo importante es la observación, la entrevista, qué tipo de preguntas voy a utilizar yo para poder llegar al familiar, a la persona con la que va a ser el apoyo importante para mí en este caso, ¿no? Entonces creo que por ahí tendríamos que comenzar de una muy buena evaluación social donde utilicemos nuestro genograma, nuestro mapa de redes. Creo que es muy importante para poder solucionar los casos y que tengan un final adecuado, ¿no? El que Ujú. queremos. Excelente. Gracias. Gracias a usted, estimada Lina. Sí, por supuesto. Cada una de las instituciones, sobre todo en el sector salud, es un sector muy delicado, ¿no? Por el tema de que los casos son doblemente, considero yo, son doblemente importantes o doblemente complejos, ¿no? Ya que vamos a encontrar, ¿no?
situaciones, dificultades o problemas de salud, y por otro lado vamos a encontrar problemas familiares, problemas en el contexto, ¿no? Lo que es generalmente diferente, por ejemplo, en el SEM. En el SEM podemos iniciar con una entrevista para poder obtener la mayor, para obtener los datos, ¿no? La mayor cantidad, proporción de datos que necesito, como el entorno familiar, situación de riesgo, situaciones o factores protectores, ¿no? Que me van a ayudar a solucionar el caso, por ejemplo, de violencia familiar. Pero si hablamos en el caso complejo del sector salud, ¿no? Porque generalmente viene una paciente, porque sí son pacientes, y esa paciente a la vez tiene otra problemática, como es el caso que usted mencionó, de su cuidador, ¿no? Que era un adulto mayor, y ese adulto mayor tiene otra dificultad, entonces se complica más, y la primera intervención, ¿qué es? ¿No? Porque estoy visualizando la problemática, que es doblemente compleja. Tengo un paciente, tengo un familiar, y ese familiar también es dependiente. Entonces, ¿qué hago? Busco redes, busco los factores protectores, que son las redes, realizo mi mapa, ¿no? Mi mapa de actores, mi mapeo de actores, para determinar quién o quiénes pueden apoyar para poder atender adecuadamente a esta población, que es el adulto mayor y es la paciente, ¿no? Entonces, va a depender, como les mencionaba, estimados participantes, de la institución en la cual me encuentre, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el sector educación, la problemática es diferente, quizá menos compleja que el sector salud. Sin embargo, los procedimientos van a variar mucho, ¿no? Dependiendo de la complejidad del caso, pero lo que buscamos todos los trabajadores sociales es brindar la atención oportuna, una atención integral, donde busquemos una solución con la finalidad de poder brindarle oportunidades positivas y mejorar su calidad de vida. Yo creo que ese es el fin que debemos lograr cada una de nosotras en el entorno en el cual nos encontremos. Pero excelente, estimada Lina, no es un gran aporte, por ejemplo, el trabajo con genogramas, que es un tanto complejo, que no se utiliza, por ejemplo, en el sector de educación, que muy poco se utiliza en los centros de emergencia mujer. Algunas y algunos trabajadores sociales sí lo utilizan, pero yo considero que en el sector salud sí es muy necesario, ¿no? Y excelente. Cada trabajo que realicemos, cada una de nosotros, cada uno de nosotros, si tenemos ese mismo objetivo, lo estamos haciendo bien. Y por supuesto, siempre aunado del marco teórico, de los marcos legales, de la base legal que tengamos en nuestras instituciones, del marco conceptual que podamos utilizar, de los métodos, de las metodologías, de las técnicas que nosotros conocemos. Si lo aplicamos muy bien para la resolución de casos, si hacemos una buena identificación del problema, así como lo hizo nuestra colega Lina, que no solamente identificó un problema, sino varios problemas, y debió darle solución a cada uno de ellos, ¿no? Si realizamos una buena identificación del caso, vamos a poder realizar una adecuada atención. Pero si nos quedamos en lo superficial, vamos a dejar detrás todavía una problemática más, y no vamos a solucionar o brindar esa atención que nuestro usuario o nuestra usuaria necesita. ¿Sí? Entonces, gracias a cada uno de ustedes por los comentarios, por los aportes. Pienso que es muy importante para cada uno de nosotras, para poder brindar una atención adecuada a nuestros usuarios y a nuestras usuarias. Bien, entonces de esta manera vamos a continuar en cuanto a la definición, que ya cada uno de ustedes lo van a poder ver en nuestros hogares, ¿no? También es importante mencionar las fases del método del trabajo. En esta tabla vamos a mostrar la ubicación del proceso de intervención dentro del procedimiento metodológico de investigación científica, ¿no? Como son las fases del método científico, que va desde la identificación del problema, la construcción del marco teórico, las consecuencias contrastables, ¿no? Las pruebas de la hipótesis y, por supuesto, las conclusiones que podamos llegar. No habíamos hablado de las dos fases de intervención que nos sugiere Bunge,
que es la fase de investigación y la fase de intervención. Y cada uno, por supuesto, con sus respectivas etapas. Bien, entonces es importante mencionar que la espina dorsal del proceso de intervención en trabajo social con casos es la relación interpersonal que se establece con el usuario. Esos objetivos que nosotros como profesionales tenemos, que de todas maneras tenemos que aplicar la metodología que vamos a ir desarrollando de acuerdo al caso, ¿no? Esta relación profesional-usuario debe reunir algunos requisitos imprescindibles. Entre ellos se puede destacar la empatía, como es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque recordemos que nosotros trabajamos con personas, para personas y por las personas. Entonces, la empatía es muy importante para poder brindar una atención adecuada, con calidez, con confianza. Y estos requisitos van a facilitar la fluidez en la comunicación interpersonal. Ahora, debemos resaltar también dos aspectos que además de facilitar la comunicación, van a permitir asegurar la constancia, el compromiso y la durabilidad de la misma, ya que son de complicidad y el acuerdo, ¿no? El acuerdo, ya sea verbal o escrito, va a proporcionar ese proceso de intervención de mayor seguridad en el trabajador social y en el usuario. El rigor profesional y motivación de éxito. ¿Por qué? Porque va a permitir la anticipación de beneficios capaces de actuar con reforzadores de un posible cambio, ¿no? Entonces, no solamente basta con conocer las metodologías, las técnicas, conocernos, ¿no? Como dicen, al derecho y al revés, toda la estructura teórica, sino también es muy importante la relación interpersonal que podamos tener con nuestros pacientes, con nuestros usuarios, con nuestras usuarias, ¿no? En el aspecto de qué, de poder establecer esa confianza entre usuario y trabajador social para poder realizar de mejor manera la atención, ¿no? Y poder obtener la mayor información posible y poder solucionar de manera adecuada ese caso. Las aptitudes que debe tener un trabajador social es de creatividad, debemos ser creativos a la hora de resolver el caso, debemos improvisar, ¿no? Pero no improvisar en el tema de que ya lo hago como sea, no, sino improvisación en el tema de que a veces el usuario es imprevisible. El usuario, tú lo puedes ver tranquilo, ¿no? Pero de un momento a otro resulta que no te da información. Entonces tenemos que improvisar de manera que podamos sacarle una información de otra manera. La racionalidad también es muy importante, la espontaneidad, la flexibilidad, el rigor metodológico, el tecnicismo y por supuesto la paciencia, ¿no? Tener paciencia sobre todo con nuestros pacientes, con nuestros usuarios que muchas veces acuden a las instituciones porque son víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, esas aptitudes son las que debemos tener las y los trabajadores sociales y en realidad todas las personas, ¿no? Todos los profesionales que trabajan con personas. Es importante también mencionar la evolución de los componentes del proceso de intervención del trabajo social con casos dentro de una fase de intervención en el método del trabajo social, el proceso metodológico científico, ¿no? Lo vamos a ir viendo cada uno de nosotros, entendiendo que esta evolución de los componentes va desde el subproceso de información, el subproceso de asesoramiento, de apoyo técnico, supervisión y seguimiento. Asimismo, está el subproceso evaluativo de derivación, coordinación y educación para el cambio. Cada uno de estos subprocesos realiza sus propios accionares, ¿no? Entonces, el orden de estos subprocesos es inclusivo uno del otro, es decir, el superior incluirá a los demás. Todos ellos pueden acontecer en tan solo una entrevista o tal vez pueden acontecer en mucho tiempo de la atención del usuario. Lo que sí debemos tener en cuenta
Es la intervención, en la intervención es el orden lógico de todos estos procesos. No podremos asesorar si previamente no hemos informado, no podremos derivar si previamente no hemos evaluado, tampoco hemos realizado el seguimiento. Entonces, no habrá coordinación sin derivación y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que estos subprocesos o estos componentes del proceso de intervención del trabajo social de casos se tiene que seguir rigurosamente. Por ejemplo, si hablamos del subproceso de información, está constituido principalmente por la información general que vamos a adquirir a lo largo de la formación de nosotros, ¿no? Una información específica relacionada con la problemática del caso. Es decir, vamos a recopilar toda la información necesaria para posteriormente pasar al subproceso de asesoramiento, donde el uso de esta información nos va a permitir asesorar, orientar a la persona para poder generar un cambio de repente en su problemática. Y así vamos a ir de manera ordenada. Es importante mencionar o señalar las aportaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social que distinguen dos formas de intervención, la forma directa y la forma indirecta. Como bien sabemos, la forma directa es el contacto directo con la persona, con el usuario, a través de una entrevista, a través de una visita domiciliaria, a través de una reunión de grupo. Dentro de todas estas actividades, la postura profesional que va a adoptar el trabajador social va a ser siempre de mediador, va a ser siempre de asesor, ¿no? Vamos a tener que necesariamente sugerir la resolución de la problemática. Entonces, esta intervención directa se traduce en una acción de acompañamiento en que el trabajador social estará junto al usuario y ambos van a trabajar hacia la resolución de la demanda, hacia la resolución de la problemática. Y la intervención indirecta se refiere a aquella que se realiza la relación interpersonal del usuario y de la familia, no requiriendo la presencia física. Este tipo de intervención es necesaria para la evolución del caso porque lleva implícita tareas gestoras, administrativas, formativas, supervisoras. Entre ellas podemos destacar elaboración de informes, preparación de entrevistas, gestiones telefónicas, actualización de expedientes, elaboración de memorias, planificación de espacios, ¿no? Realización de cursos de formación, supervisiones y todo ello. Entonces, la intervención, ya hemos visto según Bunge, ¿no? Y según Mary Richmond, nuestra intervención de casos va desde el diagnóstico, el estudio y termina en el tratamiento, ¿no? Tratamiento del caso. El diagnóstico referido a llegar a una definición más exacta sobre la situación social, sobre la personalidad del usuario en concreto, del cual procede para su interpretación o para la definición de esa dificultad que está atravesando. En estudio se refiere que su propósito es llegar a un diagnóstico y definir la dificultad principal o total, además de identificar aquellos elementos que van a obstaculizar o que sean de gran ayuda para el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, se refiere a la combinación de esas medidas, las cuales van a tener cambios en el individuo o en el medio social en el cual se encuentra. En cuanto a los aspectos básicos que constituyen el núcleo del trabajo social, es la persona, por supuesto, con quienes vamos a trabajar, la problemática, que es la necesidad o el obstáculo que amenaza su situación, el lugar, que es donde nos encontramos cada uno de nosotros, nosotras, y el proceso, ¿no? Que es la transición progresiva entre el trabajador social y su usuario, su paciente, su cliente, ¿no? Asimismo, también es necesario realizar el modelo de gestión de casos en intervención social, el cual implica una serie de pasos y estrategias para poder abordar esas necesidades complejas que tiene cada individuo. Primero, se debe comenzar con una evaluación del caso para poder identificar esas necesidades, esas problemáticas sociales, la situación de vulnerabilidad que posea cada persona, así como también su entorno familiar. Dos,
Se continúa un proceso en el cual se coordina, se analiza los recursos necesarios para poder abordar los problemas evaluados y satisfacer las necesidades del usuario de forma eficaz. Posterior a ello, vamos a planificar esa intervención y tomar decisiones especificando las prioridades. Tras este paso, es el momento de intervenir bajo el modelo de gestión de casos. Y por último, es imprescindible que el trabajador social realice un seguimiento. ¿Para qué? Para poder garantizar de que se está cumpliendo con la atención que hemos brindado, ¿no? Durante todo este modelo. Por ejemplo, si hablamos de un caso en el sector salud, vamos a evaluar el caso, no vamos a identificar sus necesidades, la enfermedad, por supuesto, ¿no? El cual le aqueja y al cual le trae a la entidad, y vamos a tener que evaluar su entorno familiar, con la finalidad de qué, de poder identificar factores protectores que sean necesarios para poder para poder brindar una atención oportuna a nuestra o nuestro paciente. Posterior a ello, vamos a coordinar con esas personas, con esos familiares y dar a conocer, por ejemplo, ¿no? Se va a operar, se va a intervenir, se va a realizar este procedimiento, se necesita su autorización, una vez dado de alta, dónde le vamos a derivar, ¿no? Coordinar y organizar esos recursos necesarios para poder brindar una atención adecuada a nuestro paciente. Posterior a ello, se va a planificar esa intervención y se va a tomar decisiones. Y cuando ya el paciente se ha dado de alta, es necesario que el trabajador social pueda realizar un seguimiento. Puede ser a través de visitas domiciliarias, que es generalmente lo que se hace. Puede ser también a través de las visitas a consulta que realiza el paciente, ¿no? Y poder intervenirlos de esa manera con la finalidad de que de poder garantizar que estas personas o de que nuestros usuarios, nuestros pacientes puedan recibir una atención integral adecuada y adaptada a sus necesidades, optimizando así el proceso de intervención social. Y de manera complementaria les dejo aquí, estimados participantes, lo que es la visita domiciliaria en trabajo social. ¿Qué es la visita domiciliaria? ¿Qué ventajas y todo ello, ¿no? Con la finalidad de que podamos considerarlo como parte de nuestra intervención en casos sociales. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, por los comentarios vertidos. Ha sido muy provechoso, pienso, el día de hoy estar con cada uno de ustedes. Hemos podido ver la importancia que tiene la resolución de casos sociales, ¿no? Y yo considero que como trabajadores sociales y trabajadoras sociales, cada una de nosotras manejamos una metodología dependiendo de la institución en la cual nos encontremos. Sin embargo, nuestro objetivo principal es brindar la atención adecuada, oportuna a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, con la finalidad de poder garantizar el uso de sus derechos y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Bien, si tuvieran algún comentario más que realizar, estimados participantes. ¿Sí? Si no tuvieran algún comentario que realizar, me despido nuevamente de cada uno de ustedes, no sin antes desearles que tengan buena noche y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias, profesor. Gracias a usted. Gracias a usted, Lina, Sofía, Gracias. Josenis, muchas gracias por su participación.